Hola a todos, soy Alexandra Proaño de Alexandra Proaño 3D. Hoy continuaremos con la segunda parte del vídeo dedicado a los componentes de SketchUp. Si te perdiste el vídeo de la semana pasada, te recomiendo que lo veas para que puedas conocer todas las características de esta importante herramienta del programa. Esta semana hablaremos de algunas características más avanzadas de los componentes. Comenzaremos por los componentes que miran siempre a cámara. Estos componentes tienen una característica especial, y es que pueden girar automáticamente para que se vean siempre de forma frontal. Si bien es cierto que no los utilizaremos cada día, son especialmente útiles cuando utilizamos objetos planos, porque de esa forma podemos disimular su falta de volumen. Para crear un componente que mira siempre a cámara, lo primero que tenemos que hacer es importar la imagen. En este caso, he importado un árbol que además he colocado verticalmente, tal como es su posición natural. Una vez que esté bien colocado, haremos clic derecho sobre la imagen y la convertiremos en un componente. Entrando en sus ajustes, además de indicar su nombre, tenemos que marcar la opción Mirar siempre a cámara. Esto es lo que le ordenará a SketchUp que el componente gire automáticamente. El problema es que el giro se hará en torno al origen de los ejes de coordenadas, cuya posición por defecto no siempre es la más adecuada, ya que SketchUp la ubica en la esquina inferior izquierda. Para este tipo de componente, lo más conveniente es que el origen esté en el centro de la base, porque el componente pivotará en torno a ese punto y el movimiento será más natural. Para cambiar la posición de los ejes, tenemos que clicar en la opción Definir ejes del componente. Colocaremos el origen en la base del tronco, orientaremos el eje rojo paralelo a la imagen y el verde perpendicular a ella. El paso final es crear el componente. Como podemos ver en pantalla, ahora la foto del árbol gira cuando orbitamos, por lo que la imagen siempre se verá de manera frontal a la cámara, disimulando más que se trata de un elemento plano. La segunda opción de la que hablaremos es la de crear abertura. Este ajuste es excelente porque nos ayuda a generar una perforación automática al colocar el componente. En pantalla tenemos el modelo 3D de una cocina. Tenemos la encimera y nuestro objetivo es colocar el fregadero en ella, entre las líneas guía, pero sin tener que dibujar el perímetro del fregadero para hacer el agujero en la encimera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionaremos todo el fregadero y crearemos un componente con él. En los ajustes marcaremos la opción Crear abertura. Después, vamos a definir la posición de los ejes. En mi caso, los colocaré en el centro de la arista frontal para poder utilizar el punto medio y hacerlo coincidir con las líneas guía. Al crear el componente, en principio solo tenemos que colocarlo sobre la encimera. Sin embargo, para que funcione tenemos que cumplir un par de requisitos. El primero es que el componente tiene que estar dentro del grupo de la encimera. Así que tenemos que crearlo dentro del grupo de la encimera o cortarlo y pegarlo dentro. Aún así, veremos que el agujero no se hace. Y eso es porque no estamos cumpliendo el segundo requisito, que es que SketchUp solo puede hacer el corte sobre una cara. Es decir, que la encimera solo puede estar definida por la cara superior y por sus cantos. En este modelo no es así que voy a tener que borrar la cara inferior de la encimera. Tengo que decir que este requisito no me entusiasma, porque la encimera debería ser un elemento sólido. Ahora, en el caso de una visualización 3D en la que solo queremos mostrar el diseño sin hacer cortes o detalles constructivos, no suele ser un problema. Ahora sí, al colocar el fregadero, veremos que lo tendremos bien colocado y que el agujero aparecerá automáticamente. Además, lo mejor es que se moverá si desplazamos el componente para recolocarlo. Otra de las grandes ventajas de crear componentes en SketchUp es que estos se almacenarán dentro de la pestaña de componentes de la bandeja predeterminada. Si clicamos en el icono de la casita, podremos acceder a un listado con todos los componentes que contiene nuestro archivo. Por defecto, la pestaña los ordenará en orden alfabético y nos mostrará una vista en miniatura del componente, su nombre y descripción. Sin embargo, lo más interesante es que este listado nos dará agilidad a la hora de volver a usar el componente, ya que en vez de buscar y copiar uno que ya hemos insertado, podemos arrastrarlo directamente desde esa pestaña para colocarlo en otra estancia. Por otro lado,
Si hacemos clic derecho sobre cualquier componente del listado, aparecerá un menú secundario en el que podremos elegir una serie de opciones, como ver sus propiedades, eliminar el componente o seleccionar todas las copias del componente en el archivo. Otra de las opciones de este menú secundario es Guardar como, que nos permite guardar el componente en cualquier carpeta de nuestro ordenador, y también Volver a cargar, mediante la cual podemos sustituir todas las copias de un componente por otro componente. Podemos aprovechar esta ventaja cuando necesitamos hacer el cambio de un objeto, como puede ser un sofá, pero resulta sumamente útil cuando el objeto que deseamos reemplazar aparece varias veces dentro del archivo. Por ejemplo, si nuestro cliente nos ha pedido que cambiemos todas las sillas del comedor, podremos reemplazar fácilmente ese componente por otro diferente, de forma que podamos sustituir todas las copias de la silla por otro modelo. Hay que resaltar que también podemos acceder a todas estas opciones si hacemos clic derecho sobre cualquier componente, lo que mostrará un menú secundario para seleccionar cualquiera de estas opciones. Además de almacenar los componentes y darnos una forma ágil de insertarlos nuevamente en nuestro modelo, dentro de la pestaña Componentes también podremos acceder a la galería 3D de SketchUp o el 3D Warehouse, para buscar y descargar componentes creados por otras personas. En este caso, es una opción bastante ágil, pero la visualización de los componentes es mucho más limitada que la que usamos habitualmente, sobre todo por el tamaño de la miniatura y porque no tenemos acceso a toda la información del componente. En la pestaña de Componentes, dentro de la subpestaña de Edición, podremos modificar algunas características más referidas a la alineación. Y en la de Estadísticas nos indicará más características sobre la geometría del componente seleccionado. Para terminar, si clicamos en el icono de detalles, encontraremos la opción Purgar, que eliminará del archivo todos los componentes que ya no estamos utilizando. También encontraremos la última opción de la que hablaremos, que es la posibilidad de crear bibliotecas locales de componentes. Crear bibliotecas o colecciones de componentes es lo mejor que podemos hacer para aprovechar nuestros recursos y mantenerlos ordenados. Guardar los componentes para tenerlos a mano nos ayudará cuando queramos volver a utilizarlos, ya que podemos organizarlos por carpetas de forma que podamos encontrarlos más fácilmente. A la hora de guardar los componentes tendremos dos opciones. La primera es la que ya hemos mencionado antes, que es hacer clic derecho sobre el componente y elegir la opción Guardar como. Esta es ideal si solo queremos guardar un componente, pero si lo que deseamos guardar son todos los componentes de un archivo, podemos clicar en la flecha de detalles y elegir la opción de crear una colección local. En la mayoría de los casos, esto no será necesario, pero en casos puntuales será muy útil, porque guardará cada uno de los componentes en un archivo separado, dentro de la carpeta que le indiquemos al programa. Y con esta última característica hemos terminado con el segundo vídeo dedicado a los componentes de SketchUp. Espero que todos los consejos te ayuden a mejorar el uso que le das al programa y que puedas trabajar de una forma más ágil y ordenada. Si te ha gustado este vídeo, te agradeceré que le des un like y si te apetece, te suscribas a mi canal para poder seguir recibiendo consejos sobre modelado 3D con SketchUp y renderizado con V-Ray. ¡Hasta la próxima!